Bien, y ya estamos con nuestro próximo invitado, Raúl Figueroa, exministro de Educación, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido como siempre. Bienvenido, Raúl. Hola Mara, José Francisco, ¿cómo están? Muy bien. Oye, antes de empezar, tenemos que decir algo muy importante, porque coincidencia que hoy día nos estamos tomando aquí con Raúl en la radio, pero justo hoy día en la Fundación para el Progreso estamos lanzando mi nuevo programa que se llama En Simple, donde en el capítulo de estreno, adivina quién es el gran entrevistado. ¿Quién estará, Mara? ¿Quién estará? Raúl Figueroa, por supuesto, nos va a estar dando una clase magistral sobre el sistema de educación en Chile. Así que para que todos se conecten a En Simple en la Fundación para el Progreso a las 9 de la noche, que el programa va a estar espectacular. Oye, más allá del autobombo de la Marceín, eso está muy bien. Pero por supuesto, imagínate, esto no es coincidencia. No esto es el universo donde muy bueno el programa. Así es. Pero además muy bueno el formato. Muy buen formato porque no vence. Son explicaciones permanentes y que está muy buena la idea. Oye, Raúl, aprovechando la contingencia, la última vez que pudimos conversar, estábamos viendo todo esto, lo que pasó en Atacama y las repercusiones que tenía, pero últimamente ha salido a la polémica y de hecho ya están pensando en establecer o plantear una comisión investigadora a propósito de los cupos en la educación escolar. Y esto era un problema que parecía superado en nuestro país. Obviamente veíamos que habían personas que desertaban, ¿verdad? Y eso obviamente es un problema, pero esa deserción no era por la falta de cupo. Uno presumía que los cupos estaban disponibles. Hoy vemos una situación bastante particular, que es que personas que quieren entrar a los colegios simplemente se quedan sin cupo, y se viralizó una situación en Atacama de nuevo entre el nuevo Ceremi, con un estudiante, donde precisamente le dice: oiga, yo tengo las aptitudes, quiero postular a un colegio, y me dicen: oye, anda al que ni siquiera estuvo en tu preferencia. En tu opinión, ¿cuál es el diagnóstico de la situación en que estamos y por qué se produjo este problema ahora? ¿Por qué salió a la luz? ¿Y si es un problema que va a apuntar a acentuarse o es una cuestión más bien puntual? No, es un problema grave que tiene 12 elementos. Uno bien de fondo, y que es un problema que hay que resolverlo rápido para que en el mediano y largo plazo no se repita, y uno muy concreto que tiene que ver con la falta de gestión, ¿cierto?, para abordar una situación específica. Conversemos de los dos. Primero, el de fondo. La ley de inclusión que se aprobó durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet incorporó una serie de desincentivos muy claros a la construcción de nuevos establecimientos particular subvencionados. Y no solo incorporó desincentivos a la instalación de nuevos proyectos educativos, sino que además puso también restricciones objetivas, prohibiciones en la práctica para la construcción de nuevos colegios. Y eso como ha pasado y lo hemos conversado tantas veces en este mismo programa, se advirtió en su momento. De hecho, hace exactamente 8 años, un poquito más de 8 años, el 20 de marzo de 8 años atrás, yo alegué en el Tribunal Constitucional que esa prohibición iba a limitar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Lo que estamos viendo hoy día, lamentablemente, es el resultado de esa propuesta. En su momento, ese requerimiento al Tribunal Constitucional se rechazó, fue empate y se perdió con el voto dirimente de quien lo presidía en ese tiempo, el ministro Carmona. Entonces, hay un tema de fondo, restricciones concretas y desincentivos muy fuertes a la construcción de nuevos colegios, lo que limita la posibilidad de que las familias puedan optar. Hoy día estamos viendo los resultados de esas limitaciones. Y junto con eso, un problema grave de gestión, porque más allá de ese problema estructural que se generó con esa reforma, lo que hoy día se necesita en cada región, en cada comuna, donde el problema está identificado, es gestión concreta, uno a uno, identificar dónde están los alumnos que no encuentran un cupo y dar con mecanismos concretos para que los colegios puedan ampliar, en esos casos específicos, su matrícula. Y eso requiere saber dónde están los alumnos, saber cuáles son los colegios que están disponibles, ampliar sus espacios y otorgarle a esos colegios todas las facilidades, tanto reglamentarias como incluso de recursos, para que puedan rápidamente
ampliar su capacidad. Y eso tampoco está pasando. Entonces hay un problema de gestión que se ha arrastrado a lo largo de los últimos años y un problema muy de fondo que tiene que ver con el resultado de malas reformas cuyo precio hoy día se está pagando. Raúl, la semana pasada vimos al diputado Juan Santana que presentó un proyecto de ley en la línea de que eran los colegios privados los que deberían recibir y financiar a los estudiantes vulnerables que se quedaron sin matrícula en los colegios públicos. ¿Qué le parece esa reacción por parte de los que han defendido esta reforma o este modelo? Y finalmente, ¿qué tan desastroso puede hacer que los privados se tengan que hacer cargo de una situación en la cual el Estado no es capaz de solventar? No, es una mala idea por muchas razones. Primero, lo que estamos viendo hoy día es cómo la educación pública, la educación particular subvencionada como consecuencia de malas reformas, no está dando abasto para ofrecer proyectos de calidad a los alumnos. El desafío de la política pública es eso, cómo la educación pública está en condiciones de ser una opción atractiva. Eso se supone que era lo que se iba a hacer con esa reforma, el resultado es todo lo contrario. Y llama la atención que quienes promovieron esa reforma hoy día promuevan como solución que sea el mundo privado quien tenga que resolver. O sea, hay un tema como conceptual que es interesante analizar, ¿cierto? Estamos, en vez de potenciar la educación pública, limitando la educación pública, limitando la educación particular subvencionada y planteando como solución mágica que sean los colegios particular pagados los que reciban a estos alumnos que quieren ir a estudiar y que necesiten ir a estudiar además gratis. Es una cosa como un problema conceptual, una confusión conceptual muy grande. Pero además, la solución que se plantea, esto de que sean los colegios particular pagados los que reciban a estos alumnos, es una solución muy populista, totalmente inaplicable, porque no existen esos colegios donde los alumnos piden. En Chile existen del orden de 650 colegios particulares pagados. De esos 650, más o menos 350 están solo en la región metropolitana. En Copiapó, en la región de Atacama, existen solo 9 colegios particulares pagados. De esos 9, 8 están en la comuna de Copiapó. Entonces, se plantea una solución que en la práctica es inaplicable. La solución está a la mano y tiene que ver con educación gratuita en los colegios que están incluso dispuestos a recibir esos alumnos, pero que por las restricciones regulatorias no lo pueden hacer. Y la alternativa, entonces, de diputados como el diputado Santana del Partido Socialista es ofrecer un conjunto vacío, porque no existen colegios particulares pagados en los lugares donde, lamentablemente, vemos familias que están haciendo cola para poder ser atendidos y exigir el derecho a la educación que merecen. Entonces, creo que es bien importante, porque, claro, es fácil decir que los colegios pagados no reciben, pero no existe. Entonces, no sé, en la región de Magallanes existe en Aysén un colegio particular pagado. No sabemos cuántos niños están esperando que la educación pública lo reciba. No, y tampoco se quieren hacer responsables de la perspectiva financiera. Quieren que esos colegios privados financien también a estos alumnos. Claro, pero además lo absurdo es que es un conjunto vacío. Claro, es no está la oferta de que ellos... Perfecto. Exacto. Y ahí, a propósito de esta normativa, que salió a colación también la semana pasada, que en el fondo le pone la carga de la prueba al colegio que quiere abrir en una determinada zona geográfica. Dice que tiene que demostrar que hay una demanda insatisfecha, lo que ahí ya tiene algunos problemas prácticos respecto al momento en que se quiere abrir el colegio y respecto al momento en que uno sabe cuándo hay demanda insatisfecha, porque obviamente si se pone, se da a conocer que hay demanda insatisfecha, yo no puedo hacer un colegio de un día para otro, claro. Son inversiones de largo plazo. Pero además de eso, porque intentemos darle una vuelta, ¿cuál podría haber sido el sentido de la existencia de esa norma, más allá del proteccionismo hacia los colegios estatales? Porque uno lo ve y dice, esto es una medida que lo único que apunta es que no existan nuevos colegios particulares subvencionados y los colegios municipales tengan como gran negociación, o los colegios estatales, gran forma de negociar, que tienen una matrícula asegurada, porque es imposible demostrar la demanda insatisfecha. ¿Cómo lo ves tú, exactamente, el objetivo de esa reforma, ¿cierto? Que como tú bien dices, prohíbe... no es que podría abrir colegios, es que no les entrega financiamiento. Entonces, claro, habría que hacer toda la inversión,
y luego darse cuenta de que porque no se cumple ese requisito de la demanda insatisfecha o de ser un colegio totalmente distinto a los que existen en ese lugar, pero que en la práctica todos los colegios buscan lo mismo, por tanto diferenciarse es muy difícil, no podrían recibir subvención del Estado. Y lo que buscaba, y lo que aún busca, digamos, esa modificación, es en los hechos limitar las opciones de las familias para forzarlas a ir a aquellos establecimientos donde existen cupos, pero que por diversas razones no son preferidos por la familia. Porque es verdad, en muchas comunas del país existen cupos, pero son cupos de colegios que por diversas razones no cuentan con las preferencias de la familia. Lamentablemente muchos de esos cupos están en colegios municipales y las familias simplemente preferirían ir a otro establecimiento, en muchos casos particular subvencionado, que también son gratuitos incluso, pero porque tienen un proyecto educativo que consideran de calidad, por la razón que esa familia considere adecuada. Puede ser en un caso la infraestructura, puede ser en otro caso el ambiente escolar, en otro caso puede ser un clima de mayor excelencia académica, lo que quieran, ¿cierto? Porque la principal medida de calidad, a mi juicio, tiene que ver precisamente con la preferencia de la familia. Y esa reforma lo que buscaba era que, ya que las familias no elegían colegios municipales, de alguna manera limitar las posibilidades de elección y forzar a que los cupos que existen en los colegios municipales se llenen con familias que no tengan más alternativa que ir a esos establecimientos. Y esto, para que se entienda bien, obviamente yo critico mucho esa medida, y no es que uno esté en contra del mundo municipal, todo lo contrario. Lo que pasa es que el mundo municipal tiene que ser atractivo para la familia. Claro. Y por lo tanto hay que poner todos los incentivos para que colegios municipales, colegios particulares subvencionados estén disponibles y las familias puedan optar entre el proyecto que más adecua a sus preferencias. Pero no puede ser que la política sea forzar a que un papá o una mamá matricule a su hijo en un colegio que no le gusta y que la manera de forzarlo sea limitándole las alternativas de elección. Eso atenta en contra de la esencia de la libertad de enseñanza, atenta en contra de la esencia del derecho a la educación, que es una combinación de no solo tener un lugar donde estudiar, sino que estudiar en un lugar que se adecua a las preferencias de la familia. Raúl, ¿y cuál es el estatus jurídico de esa norma? ¿Cuál es la forma de, por ejemplo, derogar esa norma? ¿Se puede hacer por iniciativa parlamentaria o no? Porque hoy día, ya que vemos el problema, vemos la causa, quizás, bueno, exigirle a los parlamentarios de oposición que presenten una iniciativa legislativa y no solamente lo comenten en la prensa, quizás. De hecho, para agregar, algunas personas de la oposición han planteado el concepto de una contrarreforma. ¿Qué implicaría esta contrarreforma? ¿Cómo se puede hacer? ¿A través de qué mecanismo, tanto judiciales, o tiene que venir por parte del Ejecutivo y ser aprobado tal vez por el Congreso? ¿Cómo podríamos aspirar y cuáles serían los planteamientos que tal vez son necesarios que lleve esa contrarreforma, al menos para mejorar la educación en el mediano plazo? Parte importante de las restricciones que hoy día tiene nuestro sistema educativo tienen su origen en ley. Y por lo tanto, para modificar esas restricciones se requiere proyecto de ley en esa dirección. Tanto en lo que estamos hablando de las restricciones para crear nuevos proyectos educativos que reciban financiamiento estatal, como en materia de selección, como en materia de mejoras a la educación pública, como en materia de incentivos para promover nuevos proyectos. Por lo tanto, es importante que el mundo parlamentario reaccione en esta lógica. Algunas medidas son de iniciativa exclusiva del presidente. Esta en particular requiere necesariamente el patrocinio del Ejecutivo porque tiene que ver con la asignación de recursos. Pero es importante porque hoy día toda la evidencia que hemos ido recopilando desde que se aprobaron estas modificaciones apunta a que fueron reformas que no están teniendo efectos positivos, todo lo contrario. Y por lo tanto uno esperaría que frente a una agenda bastante poco activa del Ministerio de Educación, al menos puedan reaccionar y generar propuestas legislativas que se hagan cargo de los problemas que las reformas de el año 2015, 2016, 2017 han ido generando. Y ahí el mundo parlamentario tiene un espacio importante para, en algunos casos, proponer directamente. Se presentó, de hecho, un proyecto de ley para reponer la selección por mérito académico.
parlamentarios de la UDI presentaron un proyecto de ley para reponer la selección por mérito académico, y ese proyecto no requiere apoyo del Ejecutivo y podría perfectamente estar votándose. De hecho, las comisiones de educación no tienen actividad. Si ustedes revisan las páginas del Senado y de la Cámara de Diputados y ven qué están discutiendo las comisiones respectivas en educación, no están discutiendo nada. No hay proyectos que se estén tramitando, no hay agenda. Y acá hay una agenda muy importante, que puede ser precisamente la de identificar todos aquellos aspectos de la ley de inclusión escolar que se promovió durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet para corregirlos. Y obviamente habrá que tomar algunas cuestiones que pueden tener una raíz interesante y ver cómo se potencian, y otras que de frentón hay que retrotraer. Pero no hay agenda. Creo que hay un espacio ahí para el mundo parlamentario, pero enorme, ¿cierto?, de propuestas, de trabajo, de acción. Yo los invito a todos, a ustedes, a los auditores, a que entren en las páginas de la Cámara de Diputados y del Senado y analicen los proyectos de ley que en el último año se han discutido. No hay nada valioso en términos de cómo apuntar a mejorar la calidad de la educación o a cómo mejorar la oferta educativa para los chilenos. Qué buen punto. Vamos a tener que empezar a presionar a los parlamentarios para que se pongan las pilas con los proyectos legislativos que ayudan la educación y el futuro de nuestros niños. Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un ratito más a las 9 en Simple, por supuesto, lo tengo que decir. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora. Nos vemos.